Saludos, familia Vetusta. Estamos de celebración. Nuestras reuniones del Rincón del Viejo Mundo han cumplido un año y por eso abrimos un nuevo local para todos vosotros. El Salón del Viejo Mundo pretende ser un podcast sombrío y peligroso donde reuniremos a la peor calaña para tratar el grimdark no como un género, sino como una actitud. Hoy estrenamos nuestra barra con otro cumpleaños, porque el abuelo de juego de rol de Warhammer Fantasy cumple 4 décadas y queremos viajar en el tiempo. Me parece que los barriles de Bugman Triple X están llegando por la puerta. ¿Queréis acompañarnos en esta nueva aventura? ¡Empezamos! Bueno, a ver, las cosas claras. Evidentemente no voy a estar solo. Y me acompañan gente de mayor catadura que yo, porque este tío bobo que viene a decir, de una época en la que todavía estaba con el biberón y llorando sin parar. Entonces, por eso he contado con la presencia de dos super cracks, sombríos y peligrosos, para que me echen una mano y, oye, no quede en ridículo completamente. Primero os voy a presentar al señor del enano blanco, ¿vale? Alguien a quien los libros de agravios yo creo que tienen reservado una mención especial. Propietario, tabernero y además usufructuario del podcast Enano Blanco 30. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, muy agradecido y muy afortunado de poder pasar un rato agradable por aquí contigo. Así que con ganas de darle al palique y ver qué blasfemias y qué agravios pueden añadir los escribas una vez vean y escuchen estos testimonios, ¿no? En qué lugar nos van a dejar en la lista de gazapos y de insultos y pecados inconfesables. Bueno, tenemos que decir que podemos generar una nueva guerra de la barba, porque, bueno, tenemos datos, pero se nos puede escapar alguno. ¿Vale? Entonces, pues bueno. De todas formas, cuéntanos, Enano Blanco, ¿dónde te podemos encontrar? ¿De dónde vienes? ¿De qué carac te has escapado para venir aquí? Muy bien, de alguno que no queda registrado en ninguna de las grandes familias, desde luego, del desheredado, de alguno desheredado. Como bien me has presentado, que lo has hecho de maravilla, poco más tengo que añadir. Actualmente estoy metido en el proyecto del podcast El Enano Blanco 30, que sería el podcast que revisiona cada número de la revista White Dwarf en español de hace 30 años, y lo entrecomillamos porque me adelanté un poco, aproveché que ya era 2023, me tenía que haber esperado a noviembre, pero no pude, el ansia me comió vivo y empecé a hacerlo en marzo. Así que bueno, me adelanté un poquito y estoy con ello. Y bueno, también me puede encontrar la gente en el podcast de Los Sueños de Tungsteno, que es un podcast de ciencia ficción genérico multiplataforma, pero la verdad es que ahora estoy un poquito más engorilado con el Enano Blanco 30 y de momento ahora estoy más ahí, más rato ahí, que en el Sueños de Tungsteno. Así que teniendo en cuenta la temática de la charla de hoy, yo invito a todo el mundo a que se pase por el Enano Blanco 30 y, bueno, pase un rato agradable, que es la única intención de todo esto. Ni sentar cátedra, ¿verdad? Ni creernos los inventores de la sopa de ajo. Pasar un buen rato. No, porque además nuestros héroes ya son ancianos venerables, cuando no vetustos cadáveres, o sea que bueno, Pero que bueno, Sigmar los tenga en su había, gloria. había una cita, no recuerdo dónde la leí, si en qué manual o en qué libro de fantasía o tal, que preguntaban, bueno, creo que era del mismo Warhammer Fantasy, que decían, bueno, ¿y dónde puedo encontrar al nigromante no sé quién? Dice, bueno, le gusta pasar tiempo en el sótano jugando a las damas con antiguos emperadores que llevan 500 años muertos, grandes señores de la guerra que llevan 200 años muertos. Pues bueno, los hobbies de la gente viejuna, en nuestro caso, por encima de la cuarentena más que menos. Ya te digo. Y ojo, que no vamos a estar solos, ¿eh? Ojo que se viene por ahí, ya lo estoy viendo con su sombrero de inquisidor y subido a lomos de un caballo negro, con una antorcha en una mano y con la otra la soga. Tenemos Terrax el maestro. Terrax, Buenas, ¿qué tal? ¿qué haces, canalla? ¿Qué nos cuentas?
Pues, ¿qué os voy a contar? Pues que habrá que celebrar este 40 cumpleaños, que tiene casi la misma edad que nosotros, casi. A lo mejor le superamos por 2 o 3 añitos o algo así. Efectivamente, nos pilló un poco bebés llorones por esa época, pero eso no quiere decir que no hayamos bebido las mieles por estos juegos, ¿sabes? Desde que empezamos a tener uso de demencia, como nos ha llevado a nosotros a la locura de consultar estos tomos impíos. Y bueno, pues ya sabéis, yo sigo el empedrado camino del pecado de Soyhander y todas las obras sombrías y peligrosas que por aquí rondan y por supuesto pues todo este rincón del viejo mundo que es tan interesante. ¿Cuántas veces crees que cómo que habéis traducido y habéis editado con tanto cariño y además el cariño que le ponéis es infinito? O sea, los poderes oscuros, los príncipes avisales deben estar súper contentos. ¿Cuántos de esos libros habéis caído en pies ajenos y habrán destrozado falanges? Bueno, todo, ya sabes, ese peso es en realidad pues parte del asunto de que genere esos sacrificios. Todo el dolor causado, pues al príncipe del placer siempre está deseoso de que, bueno, disfrutes de la obra, pero también parte del dolor que entregues a su efigie, pues él te recompensará. Las dádivas a lo mejor llegan tarde, pero terminan llegando. Pero bueno, primero hay que sufrir. Ojo, que no será la última vez que veamos aquí al maestro Maese Terrax, porque en otra ocasión comentaremos todas las novedades, porque la línea de Sveinhander no ha parado. De hecho, hace poco se publicó el último número de Plebeyos, una traducción exclusiva que tienen ellos del fanzine, cine o revista, qué narices, oficial del mundo de Warhammer. Y también alimentan otros mundos sombríos y peligrosos en el espacio, como la última aventura para Dark Astral y varias cositas que nos contará, ¿eh? O sea, pero eso bueno, perdón, y también traduce del señor Sly Flowris, señor o señores o señoras o toda la gente que esté allí detrás de esa página web, traduce sus artículos con gran maestría para que nos llegue una forma más práctica de entender el puñetero Dungeons and Dragons quinta, ¿no? Efectivamente. Todos los lunes suelo hacer una publicación, a veces lunes, a veces también los jueves, eso depende de cómo me pille, pero vamos, los lunes no suelo faltar. Hoy he faltado a la hora de publicar el rebote que lo tuvieseis ahí, vamos, el anuncio, pero la publicación ahí estaba. O sea que sí. Echarle un vistacillo al blog. ¿Qué blog es en concreto? maestroterrax.blogspot.com. Así que, vamos, no tiene pérdida. No tiene pérdida. Y además, la última entrada de los villanos a mí me ha parecido extraordinaria. La he podido leer mientras estaba a 200.000 cosas y me ha parecido súper interesante. Sí, es que es un tipo muy didáctico. No es que solo sepa de D&D, es que sabe mucho de dirigir. Entonces, es que es recomendable para cualquiera. O sea, la temática es D&D, pero es que es muy trasladable a todo. Así que, pues, si sois másters con un gran germen de vaguería y perezosidad, pues ese es el mejor sitio donde podéis acudir. Porque es que al final no tenemos tiempo para nada. Así que todo lo que nos ayude a eso, a no trabajar tanto y que luego los jugadores lo machaquen todo, como es su deber, en realidad, pues ahí está. Pues muy bien. Pero no vamos a hablar de cosas tan modernas. Hoy abrimos el cajón de la naftalina, que ahí nos huele a cosas vetustas, porque oye, al fin y al cabo, este es el salón del viejo mundo. Y vamos a felicitar en su 40 aniversario voy a poner la portada porque, sinceramente, me va a costar decirlo. Warhammer, The Mass Combat Fantasy Role Playing Game. Ojo, cuidado, ¿eh? Cuidado con la glosolaria. A mí me ha penalizado mucho el Warhammer, ¿no? Me he visto obligado a pronunciar Warhammer de nuevo porque lo digo un poco en broma, que nadie se ofenda, pero me hacía gracia que cuando yo en el podcast digo Warhammer, sí que había gente que me penalizaba, me decía, no, por favor, me gusta mucho tu contenido, pero no hables así.
La pérfida lengua de Albion. Es que hay que decir, exacto, hay que decir que vivimos en un país cuyos los idiomas son una cosa alternativa y nosotros, no sé si hace falta, nos inventamos los propios, ¿vale? Allí, cuando los que fuimos aficionados a las cartas, conceptos como counterear y tapear, pues están ahí. O sea que... Pero os pongo precisamente, no estaba programado poner primero la portada, por cierto, la portada es del genialérrimo John Blanche, pero es que ya os digo que el juego, el nombre del juego, es que me iba a costar decirlo, ¿eh? Por eso digo, apoyándome como la gente mayor en imágenes, yo creo que iba mejor. Vamos a hablar de Warhammer, del cumpleaños de Warhammer Fantasy Battle, ¿vale? Que ojo, es el precursor de dos cosas, de dos corrientes. Primero, como bien pone, de Mass Combat Fantasy Game y del Mass Combat Fantasy Role Playing, o sea, del juego de rol y del juego de batallas, ¿vale? Pero si queréis, volvemos a vernos enteritos, porque ya ahora tendremos tiempo de empezar a andar con historias. Pero si queréis, podemos empezar a hablar un poquito de esa época. Vamos a ir 40 años atrás, vamos a decirle a un hechicero de la luz. Bueno, a lo mejor esa magia está prohibida, pero bueno. Vamos a decir que nos trasladen al pasado. Los dioses del caos seguro que nos ayudarían. Y entonces es 1983. Hay gentuza en las calles de Nottingham, peligroso. Se reúnen todos en un antro que se llama Games Workshop. Hay gente que dice que hay niños que entran allí a comprar cosas. Dios mío. La gente pone el grito en el cielo y joder, ¿quiénes son estos Games Workshop? ¿A qué se dedican? ¿De qué van? Efectivamente, pues bueno, la Games Workshop, que previamente, bueno, al final, dos locos como son Ian Livingstone y Steve Jackson, el inglés, que no el americano, como se suele decir, que por cierto hay una cosa curiosa con el tema de los libros juegos, porque hay muchos libros juegos que son de Steve Jackson, pero hay uno que es del americano y me pareció muy curioso. Es decir, vaya, como si no nos faltase confusión suficiente. Pues efectivamente montaron el mayor de los logros de estos dos genios fue conseguir traer D&D a Europa. En concreto, pues consiguieron de una forma que fue tirar un penique al aire y que le salió la gallina de los huevos de oro, pues consiguieron la licencia para poder traer D&D a Europa, a Inglaterra en concreto. No solo eso, ellos al principio pues lo que llevaban era una distribución de juegos en concreto de batallas, de tablero, etcétera, sobre todo los de Avalon Hill, etcétera, que eran los más importantes en allá el 70 y pico, no recuerdo cuándo empezaron. Lo que sí recuerdo es que iban con una furgoneta que era prácticamente su almacén. Hay una serie de almacenes que cada cual tenía un epíteto cada vez más jodido por los chungos que eran, uno que se les inundó, otro que tal, bueno, en fin, o sea, de verdad que unos pupas, o sea, empezaron de verdad con los bolsillos dados la vuelta. Editaban creo que era la Warlock, era una revistilla que era un catálogo poco menos en el que venían pues, los juegos que se podían adquirir, tal, etcétera, y ellos los mandaban por correo o sea, se tenía que mandar un sobre con ¿cómo se llama? Con los sellos. Los sellos. Con los sellos ahí, dicen, mándame tantos sellos y te mando la Warlock para que tú puedas ver el catálogo, tal, lo que sea, y luego pedirme a mí los juegos que tú quieras. O sea, eran una distribuidora de juegos, pues de otras editoriales, de juegos de tablero, de tablero, de wargames, etcétera. Pero poco a poco, pues empezaron a tener su propia producción y la cosa fue creciendo y efectivamente D&D fue, como digo, la gallina de los huevos de oro. Es decir, el gran cañonazo porque eran unos desconocidos. O sea, ellos editaban unas cuantas cositas, pero D&D tuvo muchísimo éxito en la época en la que salió el primer D&D y efectivamente Gary Gygax les cayó muy bien. Decidió que le iba a dar la licencia y efectivamente a través de eso pues pudieron editarlo en
en Inglaterra y a partir de ahí pues empezar a distribuirlo. Y así montaron pues su negocio, pues bueno, pues o sea, lo que ahora mismo son microeditoriales, pues poco menos que eso. O sea, que es que de verdad que lo increíble es lo que, o sea, hablar de Games Workshop a día de hoy y ver lo que era Games Workshop antes de, creo, llamarse Games Workshop, es que, vamos, es impresionante. Entonces, bueno, pues más o menos este ya es le un hicieron. resumen así muy, muy rápido. Sí, Hay muchas... Di tú, por favor. No, sí, perdona, tira, porque iba a comentar que eso fue en los 77, 78, porque además empezaron la revista por la cual Enano Blanco se desvela todas las noches editando la White Dwarf. Pero cuéntanos, venga. Sí, que aparte de lo que ha dicho Terrax, estaba yo aquí tomando notilla mientras comentaba, pues para decir que la importancia de que al final acabaran en Dungeons and Dragons esta gente fue un fancinillo que ellos hacían, que era el Owl and Whistle, que era un fanzine de juegos de rol principalmente, donde ellos pues ponían sus aventurillas, sus reglas homebrew, todo lo que tenía que ver con principalmente Dungeons and Dragons, principalmente. Y esto llamó ya la atención de la gente de TSR. Uy. Llamar la atención de la gente de TSR provoca este tipo de cosas. Exacto, entonces dijeron, bueno, vamos a darles a ellos, como bien ha dicho Terrax, vamos a darle nuestra licencia porque esta gente está empujando mucho de una forma muy underground, muy fancinera, pero están realmente empujando mucho, ¿no? Entonces fue ese el principal motivo porque se lo dieron. Y tenemos un tercero en la sombra siempre, en la historia de Games Workshop, que es el John Peak, que siempre pasa totalmente desapercibido este pobre hombre. Yo la verdad es que no sé mucho de él tampoco, ¿eh? Apenas sé nada porque parece que ha quedado olvidado al ostracismo o por voluntad propia o porque la historia así lo ha narrado. Pero este era el manitas, era el de las manualidades de Games Workshop, porque Games Workshop antes de empezar con cosas de rol y tal, no se cortaban un pelo y vendían juegos de las damas, la oca, el parchís, la yenga, y entonces este señor, el John Peak, es que vivían todos en el mismo piso, compartían piso todos de estudiantes, pues cogía los trozos de madera, la cegueta, las pinturas y el barniz, y era él el que hacía la oca, el parchís y las damas y las figuras del ajedrez, porque aparte de entrar ya en juegos de especialistas, eran vendedores de juego tradicional 100%. De hecho, es parte del asunto que se llame Games Workshop. O sea, es que es el taller de juegos y era por este hombre. O sea, porque realmente es que se hacía eso, lo de los juegos de madera, o sea con sus listones, tal, todo eso. Efectivamente, o sea, eso es como el germen primero. Que además viene un poco de la herencia de los grandes jugueteros de la época, porque los Legos empezaron también en madera y los Playmobil y toda esa mandanga, porque al fin y al cabo eran los materiales que había, los materiales más económicos a los que podían agarrarse. Yo creo que todo esto, digamos que la dinámica de pasarlo mal se rompe cuando abren su tienda en Nottingham. Tienen un huequito importante, la gente va a verles de todas las partes del reino inglés. Y los hijos de la Gran Bretaña. Y entonces ahí, ya os digo, por cierto, se cumple también 46 años justo en este julio del primer número de la White Dwarf, julio de 1977, madre mía. Y ahí ya la cosa empieza a hacer cosas chulas. Ahí la gente empieza a pensar en plomo, esa cosa que los niños la chupaban y se ponían malos. Y que actores famosos se dedicaban a pintar y quedaban súper finos. Y entonces, de entre las cosillas que editaban, aparte de la White Dwarf, unos años después, cuando aquí tengo que comentar una cosa que hemos hablado antes, que uno de los principales responsables de una de las empresas que también catapultó al éxito estos juegos, incluyendo los juegos de rol, fue Brian Ansell. Yo tenía apuntado que fue uno de los fundadores de Miniaturas Citadel junto a la gente de Games Workshop ya en 1978, pero también comentáis que cuando ya le dijeron, toma, macho, el Livingston, Sir Ian Livingston y familia, dijeron, toma, esto para vosotros. Yo
creo, por lo que tengo leído y estudiado, que puede ser erróneo perfectamente, porque sí que es verdad que además, según a la fuente a la que acudas, en ocasiones pueden comentar que fue más de una forma que de otra, o que hubo más intención por una parte o por la otra, pero en el 78 es cuando empieza a trabajar ya con la gente de Games Workshop y en el 83 ha comprado y adquirido absolutamente todos los derechos de Games Workshop, convirtiéndose en el director en el 85. O sea que, Efectivamente, por lo visto hubo al principio una pequeña, una compra de un 10%, que es por estas fechas, un poco por cuando salió este Warhammer Fantasy Battles, la primera edición. Y efectivamente para el 85 ya por así decirlo, tanto Ian Livingstone como Steve Jackson se retiran completamente. ¿Por qué? Porque los librojuegos, que es en lo que o sea, estaban a la vez siendo directores de una cosa y autores de otra. Y los librojuegos tenían un éxito increíble. Es decir, son unas ventas de la leche. Entonces, efectivamente, un poco fue así. Al principio, pues, ¿cómo se llama? Hansel tiene esa intención, o sea, tiene intención de adquirirlo, entonces se hace una venta de una parte, por lo que, como decimos, por lo que tenemos entendido, se vende una parte, pero luego al final, tanto Ian Livingstone, sobre todo, creo recordar, Ian Livingstone, pues son conscientes de decir, mira, no podemos mantener las dos cosas, tanto una cosa como otra, y además, pues efectivamente, Ansel y todos los Rick Presley, Jervis Johnson, etcétera, son gente pues más jóvenes y tal, que van con empuje, algunos más jóvenes, otros eran más o menos contemporáneos, pero que al final que vienen a hacer cosas nuevas, tal, etcétera. Entonces, pues un poco como que se retientan un paso a un lado y dejan el paso a estas personas. Una cosa curiosa, Ansel o sea, estuvo un tiempo con Games Workshop, pero hubo algún momento en el que se retiró y luego volvió. Es decir, porque yo os lo recomiendo mucho, lo tengo aquí, Diceman, ¿vale? La historia de Games Workshop. Viene pues todas estas curiosidades y efectivamente Ansel es que tenía cierto genio, ¿sabes? Tenía cierto genio el amigo y efectivamente como que tenía cierta pasión y durante un tiempo, no precisamente con Ian y con Steve, sino más bien, pues bueno, con otros trabajadores, hay algunas movidillas que es interesante leer y que efectivamente no es, o sea, está desde más o menos el principio, porque él, lo que no sé si tenía Citadel desde el principio, pero sí sé que tenía una empresa de miniaturas. Luego no sé si la renombra y ya lo convierte en Citadel, pero efectivamente él ya producía miniaturas y de hecho es que eran las miniaturas que se vendían para vender los juegos de D&D, o sea, era lo que se utilizaba. Es decir, pues mira, uno de los colaboradores que tenía que producir mucho era este hombre. Y luego ya, pues, efectivamente. Claro, ¿cómo se llamaba, Ena, no? La primera gama de miniaturas que lleva Ansel es Asgard Miniatures. Además, no sé en qué punto de su vida o no, tengo una laguna informativa al respecto de esto, no he conseguido diguear todo lo que me hubiese gustado en el ciberverso, pero parece que de casta le venía al galgo, porque su padre, el padre de Ansel, ya se dedicaba a esto de las miniaturas. De hecho, durante toda su jubilación, el señor Ansel padre, pues fue quien fundó, ¿cómo se llama? Dejadme que es que no lo tengo apuntado, Foundry, Wargame Foundry, creo que es, Foundry Wargames, que después, una vez Ansel se deshace de Games Workshop y se lo vende a, ¿quién era? Un tal Kirby, me quiere sonar, Tom Kirby. Pues cuando se deshace de Games Workshop, toma la empresa familiar a la que, por cierto, acabaron yendo gente como Rick Presley o los hermanos Perry. Acabaron reubicándose en la empresa de Ansel, que había sido del padre de Ansel. Entonces parece que es algo muy familiar lo que llevaba el tema de las miniaturas y todo esto, que sobre todo es la parte que a mí más me interesa y de la que yo más suelo friquear siempre y hacer esa arqueología que a mí me gusta, ¿no? Al decir también de lo que ha dicho Terrax,
que, por supuesto, todo el tema de los librojuegos era lo que de verdad le daba dinero a estos dos, a Livingston y a Jackson. Editar con Penguin Books le salió redondo aquello, mucho más que todo el tema de los juegos de mesa. Y de Ian, no olvidarnos nunca de que es un fiera de la industria de los videojuegos y que ha logrado grandísimos reconocimientos y títulos de estos. Ya sabes que los británicos son muy de títulos y de ponerte la espada en un hombro, en el otro y en la cabeza, pero claro, es que es el fundador de Eidos y Eidos pues no es poca cosa. Entonces, bueno, tenían con lo que estar entretenidos, que no fuese andar discutiendo, como ha dicho Terrax, con Ansel, que además sufría el bullying de muchos de sus empleados de una manera muy, muy discreta, muy oculta, porque, claro, tenían miedo de que irse a la calle con 20 días por año trabajado, pero no era un jefe muy modélico, por lo que cuentan. Esperar un poco porque, a ver, vamos a ver. Las cosas claras. Vamos a ponerles cara. Este señor es Brian Ansel. ¿Tú te pegas con este kinky por la calle? No, no te pegas con este kinky. Pues tienes que ir a trabajar con él. En esta época en la que yo no sé. Te esperas encontrártelo en un bar nocturno de billares, ¿verdad? Tiene esa planta, esa percha. Por cierto, que esta pose es extraordinaria. Esta pose es una pasada porque ya la comunidad se hizo eco de esta pose para hacer un reto. Lo comentamos antes. Tengo una pose con los Freehander. Una pose imitando a esta figura. Está claro que esta gente, yo no sé si le costaba o no llegar a final de mes, pero las camisetas, oye, que no faltarán, las camisetas chulas. Sí. Era una época, o sea, este rollito que traían ellos, que sí que pudieran tener a lo mejor a veces un poquito de ambiente pues chungo o que se enfadaban o que se gritaban y tal, pero es que era la época del punk, tío, era la época de ponerse berretes contra todo lo que estaba establecido. Principalmente, contra aquella época Thatcher que todos dicen que marcó mucho. Entonces, ¿le debemos a la Thatcher todos nuestros juegos de ahora? ¡Qué gran carambola! Bueno, por algo era la dama de hierro, ¿no? La Iron Maiden. La dama de plomo hubiese sido, sí. Sí se lo debemos. Muy bien hilado. Qué fuerte, o sea que la dama de plomo permitió que toda esta gente se buscara sexuales por su cuenta con algo tan contracultural como los juegos de rol, los librojuegos, las miniaturas de ejércitos, nada de ejércitos napoleónicos, ni la guerra de la independencia, ni la de las tres, nada. Vamos a poner, fíjate, señor del caos con su arma, con su ejército del caos. Madre mía, eso lo dices en misa el domingo y te echan. No, está bien que aparezca tu hija un día y te lo presente tal cual, ¿no? Os presento a este alucinante señor del caos que he conocido en el instituto, voy a ir al baile con él. Efectivamente. Alucinante. El juego es responsabilidad. O sea, Warhammer Mass Combat Fantasy Roleplay, Warhammer Fantasy Battles, es responsabilidad de este señor, del que ya hemos hablado bastante. Es responsabilidad también de este pedazo señor, ¿vale? Que es Richard Halliwell. Me quiero parar un poquito. Esta es una foto muy chunga que encontró por ahí, muy chunga, pero obedece mucho a una etapa muy juvenil de él. A mí es un señor que nos abandonó, corregidme si me equivoco, en el 2021. Sí. Pero a Richard Halliwell, entre otras cosas, le debemos, los aficionados al juego de rol, sobre todo el de la primera edición, le debemos la aventura que todos hemos jugado, que es el Contrato de Oldenhaler. Todos hemos jugado esa aventura. Y dirigido, muchos de nosotros. Y dirigido las veces que no la hemos jugado. y sobre todo, una cosita que me parece extraordinaria, y aquí no la quiero cagar porque su memoria para mí es importante, es que en la Void Dwarf de la época, en el número 51, que ya tenían sus portadas a color y ya era otra cosa, ¿vale? En marzo del 84, hace casi 40 años, desarrolló el sistema de carreras de profesiones. Un artículo que, por cierto, me llama la atención porque en el artículo le ponen, no sé si es que le ponen mal el apellido o es una coña de ellos, porque como yo no sé si están de coña o de serio, le ponen Halliwell, pero bueno. Y ahí desarrolló el sistema de carreras que después lo tenemos trasladado a 3 de las 4 ediciones de Warhammer Fantasy, porque la tercera yo no sé si tiene carreras o qué tiene.
¿vale? Y también a su hijo, hijo heredado, que es Sveinhammer, que yo creo que además o sea, pega un salto espectacular sobre las clases del juego de rol que estaban ellos inmersos anteriormente, que es Dungeons and Dragons. Vale. Este señor, antes de meterme yo con los de las clases, que seguro que vais a poder hablar vosotros mucho más que yo de eso, porque a fin de cuentas, ya lo he dicho antes, yo soy más miniaturista que otra cosa en el sentido de aficionado, ¿verdad? Pero vamos, fue de los más grandes creadores que ha tenido Workshop, y comentabas que ya no está entre nosotros y su final, pues tuvo ahí más sombras que luces, por lo visto. El hombre hizo una serie de llamamientos públicos en foros de que necesitaba dinero, nadie se lo estaba prestando, sus antiguos amigos y compañeros de hobby y de compañía no le hacían caso. Rick Presley comentó en su defensa que llevaba luchando muchos años contra una enfermedad, pero desconozco cuál y por qué. Estuvo una serie de años, no sé si en la cárcel en Tailandia o en Vietnam o algo así. Un tío que seguramente su vida, si supiéramos más de ella, sería alucinante. Y ya digo que el número de juegos que ha firmado, de los mejores que ha dado la compañía. El Space Hulk, que es el principal cabeza creativa de todo el juego. Hizo otro que era Dark Fury, que era de batallas de coches estilo Mad Max, pues apocalíptico. En fin, a mí este tío me alucina, la verdad. Es una figura que me tiene flipado. De hecho, yo creo que de todos es el más guapete, ¿eh? O sea, me refiero a que... Porque ojo, después después volveremos sobre ellos, ¿vale? Por cierto, una cosilla que me parece importante. Se murió en torno a los 60 años. Carl Sargent, me vais a perdonar por el inglés, pero Carl Sargent también se murió con unos 60 años. Año arriba, año abajo. Cuidadito, tío, porque, madre mía, tienen a la parca detrás. Entonces, pues, joder, además en esta pose con ese pedazo castillo es alucinante. Y después tenemos con esta mirada perdida, pensando, la paliza que me están dando, tenemos al loco de Rick Presley, que no tiene nada que ver con el actor de Hollywood. ¿Y qué podemos contar de aquí del colega? Madre mía. ¿Qué no podemos contar? Que no podemos contar, porque es que Rick Presley pues ha hecho de todo. Creo que, vamos, no me equivoco, ¿no? Es uno de los principales de Rocket Trader Warhammer 40.000. O sea, que de hecho, es la pluma principal, tengo entendido. Su nombre en grande en la portada, que luego hay otros muchos participantes, pero su nombre en grande en la portada, sí, señor. Sí. Y efectivamente, otro de los juegos que también es role-playing, battle tal, etcétera. O sea, quiero decir, otro de los que tenía su director de juego, tal, que entraremos más tarde, entiendo, pero sí. O sea, es que eso se dejó un poco más adelante, el tema de que hubiese ahí un director de juego que mete ahí cosillas y dirige un poco la confrontación y todo eso. Era un mix. En realidad la idea de estos juegos era un mix entre el rol y el wargame. Y toda esta pandilla de la que estamos hablando, porque acabamos de pasar a Halliwell. Halliwell conoció a Rick Presley en su adolescencia, comenzaron los dos a hacer manuales juntos. De hecho, creo que es en el 78 aproximadamente que sacan a la luz su primer manual, que es Combat 3000. Que ojo al título, porque a mí me evoca mucho, porque son dos palabras, que es una palabra y una fecha, porque estaba inspirado en batallas de ficción del año 3000. Pues yo creo que podría ser perfectamente el abuelo de Warhammer 40K, ¿no? Del Warhammer 40.000, que es una palabra y una fecha. Entonces, lo hicieron ellos dos juntos y es para verlo, el manual en papel verde, súper fancinero,
con una libertad de adquisición de miniaturas enorme, una libertad de creación de roles y de nuevas reglas tremenda, y eran juegos mucho más abiertos y venían de esa escuela de que el límite es el cielo, tal vez, ¿no? Poniéndonos románticos. Luego, como ha dicho Terrax, pues a ver si luego hacemos mención de cuándo se para esta bonita actitud, que ni mejor ni peor, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue anterior y ya está. Exacto. Más que pasar, yo creo que le dieron el testigo de una parte a gente muy importante. A gente muy importante como Graeme Davis o Graeme Davis, ¿vale? Como queráis, por si queréis buscarlo después en internet. Un señor que ha hecho mucho por el juego de rol. Entonces dijeron, mira, chicos, toma, esto para vosotros. Y unos 3 años después sacaron la primera edición del Warhammer Fantasy Role Play. Que es... De hecho, estos señores, perdona que te interrumpa, es que también en el 77 o 76, no sabía decirlo, sacaron un manual de este estilo súper fancinero que se llamaba Reaper, que se supone o se dice que es el primer pasito hacia Warhammer Fantasy. El primer pasito. Lo dieron entre Presley y Halliwell. El primer bosquejo de lo que sería el manual de lo que iba a ser ese juego. Joder, pues entonces ya os digo que las dos líneas además perviven hasta hoy, afortunadamente, con lo cual ese salto creativo y de encontrar otros creativos le vino muy bien. ¿Y cómo podemos entender estos juegos sin la gente que dibujaba sus evocadoras imágenes? Tenemos aquí al hermano, al pariente antecesor de Enano Blanco, a don John Blanche. Este John Blanche iba mejor que yo en la parte de arriba, iba mejor que yo, bueno, se le ve un flequillo hermoso. No te preocupes, que después anda un poco más justo, ¿eh? No te preocupes. Antes hablábamos de que van entregando la cuchara a cada uno, pero a todos nos llega. A mí una cosa que me gusta especialmente de John Blanche, aparte de su estilo, sobre todo atormentado, como bien dijeron desde Workshop, el barroco oscuro. El estilo de John Blanche es un barroco oscuro, pero a mí lo que más me gusta es que ha tenido la oportunidad de retirarse y de decir, oye, mira, yo ya a disfrutar de la vida. De poderse jubilar, porque parece que esta gente se jubila pues como has comentado antes, Halliwell se jubiló en una oscuridad chunga. O sea, se retiró, pero se retiró porque el mundo lo retiró. Y sin embargo, John Blanche, pues todavía, ahora veremos una foto que vais a flipar, parece la conferencia de Malta. Ahora vais a ver. De Malta, de Yalta o de lo que sea. Ahora vais a ver porque me ha molado un montón. Pero la portada, volvemos un poquito a la portada y después vamos a hablar de John Blanche. La portada de este Warhammer más Combat Fantasy Role Playing Game es de John Blanche y presenta un personajillo súper molón, que quería parar un ratito sobre él, que es Harry el Martillo. Harry de Hama. Harry de Hama. ¿Quién es Harry? Porque es que además Harry ha sobrevivido hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos, y después en el juego de ordenador, en la serie Total War. ¿Y sabéis algo de este hombre, de este señor, de este que parece un caballero de noble armadura, pero que después esconde un terrible secreto? Yo os cedo el testigo. Yo no, o sea, sé que hay muchísimas referencias a él, pero no sé si hay un trasfondo concreto sobre el asunto, ¿sabes? Porque o sea, sé que es muy importante, ¿sabes? Que es, bueno, aquí está, quiero decir, es la portada del primer Warhammer, pero no me sé yo todos los entresijos. Pues aquí al nano, en el juego de rol no aparece apenas. Me parece que no aparece en ninguna. Sin embargo, hay otros personajes que sí, otros personajes heredados del juego de fantasía, de batallas fantásticas, que sí que aparecen en el juego de rol. Pero este me parece que se queda aquí y después en las miniaturas que saca Citadel, etcétera. ¿Vale? Pero la idea, según este colega, era un incursor del caos, esos bárbaros que, pues oye, que de cuando en cuando vienen a dar una vuelta porque se aburren. Y el motivo por el cual es un azote de no muertos es que se debió encontrar con unas ruinas y dijeron, vamos para adentro a ver qué encontramos, y ahí se lió parda. Y este tío en concreto, que es Hammerstorm, el martillo de tormentas, sus atributos fundamentales son esa armadura que en la portada la vemos como más bien tirando normal, no esas exageraciones barrocas.
Claro, que se veían más típicas del caos de antaño, sino que tú dices, pues bueno, el tío parece pues un aventurero, ¿no? Incluso los del fondo también parece que se está enfrentando a todos. Yo, la primera vez que vi esta portada dije, este tío se está enfrentando a todo Cristo. Pero no, es su banda de guerreros, es su banda de saqueadores del caos, de incursores del caos. Y los dioses le otorgaron tanto la armadura como su martillo, ¿vale? Y su escudo, siendo pues sus, por así decirlo, sus artículos más importantes. He visto yo una miniatura que es exactamente igual, para que luego digan, exactamente igual a esta ilustración. Uh-huh. Y por desgracia, según el trasfondo que quedó en la campaña del fin de los tiempos, esa campaña que después dio lugar al Age of Sigmar, pues murió a manos del niño querido, del niño bonito de Vlad von Carstein, y a tomar por saco el pobre Harry. O sea que... ¿Qué estará buscando el enano? Está inquieto, está inquieto. ¿Qué nos va a buscar? Estoy buscando esa mini de la que hablas, porque sí que conocía yo una más o menos reciente que habían sacado, que no se parece en nada a la ilustración. Efectivamente es mucho más rococó, mucho más recargada y mucho más de los diseños de las últimas décadas de Workshop. Y andaba buscando a ver si encontraba la que se parece a la ilustración, porque es que me encantaría verla. Estoy viendo aquí alguna referencia en el buscador, pero tengo que investigar más. No sé si llegó a ponerse a la venta o no, o es una conversión o un moldeo de algún fan. Ya me pondré las pilas con este personaje. Tienes deberes porque apareció en una caja en concreto, me parece que es la caja de Guerreros del Caos, que además, si no es de este año, es de un año posterior, del 83 o del 84, y es que a mí me flipa porque es que es clavada la pose y todo, o sea, para que luego digan que si eran miniaturas estáticas las de Workshop. Esto lo comento porque volviendo a John Blanche, vamos a poner a John Blanche Macarra, tiene la cazadora hecha polvo, macho. ¿Cómo mola? Claro, porque son unos punks. ¿Qué diríais? O sea, a ver, es muy reconocible, pero ¿vosotros diréis que su arte es fundamental para entender el desarrollo de toda la línea de miniaturas o incluso de juegos de rol de Games Workshop? Es decir, sin el arte de John Blanche, a lo mejor no hubiera tenido ese impacto. Pues a lo mejor, ¿no? Yo creo que sí, les daban muchísima importancia al tema de la ilustración. O sea, quiero decir que desde en esos pretéritos momentos en los que, bueno, ellos distribuían juegos, distribuían rol, tal, todo eso, pero incluso, creo recordar, que ellos mismos lo que hacían, claro, para abaratar costes, cuidado, que es que en lugar de traer los libros desde Estados Unidos y distribuirlos en Inglaterra, lo que hacían es algunos de ellos volverlos a reeditar y, claro, con ilustradores propios, como genios como este señor, y efectivamente, claro, y en algunos casos, pues hombre, yo sinceramente he visto algún RuneQuest con ilustraciones de la Workshop y tal, y digo, ostras, si lo hubiese visto yo un RuneQuest con estas ilustraciones, ¿sabes? En su momento. Y fíjate que la portada de RuneQuest, la original, a mí me parece muy molona. Pero claro, luego vas al arte interior y ojito. Pero efectivamente una de las cuestiones era esa. Y se nota un montón, por lo menos ya os digo, pues, después de leer el Diceman y todo eso, pues que se nota un montón que se preocupaban mucho en que fuesen muy atrayentes. O sea, era algo importante que fuese atrayente el tema de una buena portada en sus juegos, en sus libros, etcétera. Que, bueno, ya os digo, igual que traían D&D, es que también traían RuneQuest, la llama de Cthulhu, Traveler, o sea, quiero decir, los primeros juegos de rol, o sea, lo distribuían todo lo que había salido por Estados Unidos es que lo distribuían ellos, hasta el punto de que, bueno, al final termina haciendo hasta un juego de rol propio, ya que es lo que estamos hablando, Warhammer. Dice Terrax la importancia de la portada y es que yo creo, insisto igual, si no me equivoco,
que en Reino Unido la portada del Dungeons and Dragons de esa primerísima edición la rehace John Blanche, de eso, para la versión, por lo menos la británica. Yo no sé si lo que llegase a España por ahí entonces, yo recuerdo haberlo visto en el cole y fotocopiado, ¿no? El primer D&D. Entonces no puedo atestiguar, por aquel entonces no me hubiese quedado ni de broma con el nombre del dibujante, pero al hilo de esto sí que sí que siempre es importante al final tumbar ese refrán de que no se puede juzgar al tomo por el lomo, pero a la que tú vas a comprar un juego te entra por los ojos. Puedes tener el mejor reglamento, el mejor lore, el mejor lo que sea, pero si tu arte no es especialmente magnético, atractivo o atrayente, es posible que lo dejes donde estaba el libro bueno, entre comillas. No todos los libros son buenos, pero el que consideres que vaya a ser el top, el que tiene el hype, y te llevas el de las ilustraciones guapas. Eso ocurre el 90% de las veces. Aquí en España el ejemplo más... el símil que yo puedo poner es el de la llamada era de oro del software español, en el que tanto Toposoft como Dynamic, para venderte unos juegos súper pochos, llamaban a Azpiri y a Rollo, y ya está, ya flipabas en colores. Flipabas. De la portada de Azpiri y la portada de Rollo. Luego te encontrabas el Abusive de Profanation y adiós, muy buenas, devuelve el juego. A ver si unos pixelazos como tu cabeza. Buah. Así que yo creo que elegir a gente como Blanche sí que fue algo que definió cuál iba a ser la carrera de esta gente. Además es que yo creo que, vamos, que si te fijas en todos estos, es que ves que hay ilustraciones casi por todas partes. Donde se pudiera, había alguna ilustración, aunque fuesen pequeñitas, rollo medio cómic, o sea, pero por todas partes algunas referencias, para que un poco tú tuvieses ahí continuamente, porque es que no olvidemos que tanto RuneQuest, Traveler, tal, etcétera, los primeros, salvo D&D, y tampoco había tantas ilustraciones, solo que eran bastante buenas las que te podías encontrar y tal, pero es que la maquetación era espartanísima. O sea, espartanísima. O sea, quiero decir, con tipografía máquina de escribir, porque es con lo que lo hacían. Es que... Ahora, vamos. Ahora abrimos la caja. Ojo, que esto venía en caja con 3 libretos, ¿eh? Este juego venía en caja con 3 libretos. Esa maravillosa tradición al principio, en el origen de todo, los juegos te los venían en caja. En caja. Y te venían un montón de libretillos y tal. O sea que, pero sí. Porque yo creo que era el concepto juego. Estoy comprando un juego. Pues un juego, ¿cómo viene? Un juego viene en una caja, ¿sabes? O sea, quiero decir, igual, no un libro. Estoy comprando un juego. Entonces, yo creo que estaba la cosa un poco así. Es decir, igual que me compro pues el último Wargame de Avalon Hill, pues me voy a llevar este Warhammer que también es de batallas, anda, pero tiene más cosas. Pues... Ya me imagino la guerra en la estantería, macho. ¿Os imagináis a estos llegando a lo mejor a una tienda por ahí del Reino? Bueno, a lo mejor no, porque tenía mucho jaleo, pero imaginaros que llegan a una tienda del Reino Unido y hacen, bueno, esta caja está mejor, así quita esta de aquí, coño. Seguro, yo estoy convencido. Aquí en España hubo mucha guerra cuando workshop a España entre la gente de Barcelona y la de Madrid, que eran Central de Juegos y Alfil. Ahí hubo un triángulo guerrillero terrible por lo que cuentan. Yo tuve la suerte o la desfortuna de que es que crecí enfrente de Alfil Juegos en Madrid, entonces pues por eso entré un poco a todo este mundo. Es que mi portal era el de enfrente de Alfil Juegos y pues al final de tanto pasar, pues acaba, de tanto ir al cántaro a la fuente, acaba uno rompiendo el cántaro, ¿no? Pero hubo mucha guerra también, así que estos ahí en Reino Unido, pues imagínate las que tenían que tener liadas. Yo me lo imagino, porque además es que todos estos tienen, ya te digo, les veo tíos de que yo defiendo lo mío en el pub con la jarra en una mano y la otra con el puño abierto, pero cerrado. Pero bueno, aquí hemos visto un montón de macarras, pero ojo que viene el tío elegante. Siempre tiene que haber un tío elegante. Y ahí está. Este es Tony Ackland. Que, ojo, es elegante por detrás y por delante, ¿eh? Porque sus ilustraciones, si bien el estilo de Blanche nunca no varió mucho, el de Oakland sí que varió a lo largo de los años para refinarlo un poquito más, porque al principio, sobre todo, después veremos el arte del juego, pero sí que ha evolucionado desde ese toque old school de los principios a un estilo bastante más refinado. Pues mira, por ejemplo, el que tiene
El que tiene precisamente en la foto. El que tiene precisamente en la foto. De aquí, de este hombre que parece sacado del casting de una película de Robin Hood, ¿qué podemos decir? ¿Tenéis algún dibujo de este artista favorito? ¿Alguna cosilla que podamos decir de él? Yo difícil elegir algo, al fin, favorito de él. Yo creo que, a diferencia de Blanche, yo creo que este artista le tenían un poco encasillado en ilustración a columna de manual, a columna de texto, ¿no? Era el rey de las ilustraciones a blanco y negro al lado de la columna de texto de todos los manuales. Sí. Pues bueno. Yo sí, vamos, a mí todo lo de este hombre me flipa. Es que, vamos, aparte de que yo ya de por sí también, de hacer ilustración y todo eso, solo tiras por el blanco y negro y es que todo lo que hace este hombre, o sea, es que me alucina. O sea, respira Warhammer y todo lo que en todo lo que ha metido la mano. O sea, pero es que es la leche, o sea, me flipa. Bueno. Eran creaciones, además, que a lo mejor no se permitirían hoy en día cuando enfocas todo desde una gran compañía a la venta, al marketing, al impacto, a un objetivo. No, lo bueno de esta gente es que dibujaba la primera aberración que ellos querían y se lo aceptaban y lo iban a incluir en el manual por muy extraño, aberrante o Lovecraftiano que pudiera ser. Y eso yo creo que es lo que mola y que da ese adjetivo de esa etiqueta de Grimdark a toda aquella época. Ya te digo, y yo, mira, vamos a ir cerrando con estas glorias, ya os digo, eran muy macarras, les encantaba la fiesta, mangar la parda, bueno, aquí abajo, que no hemos hablado mucho de él, pero vamos, mira, aquí está Terry Ackland, están aquí, bueno, o sea, lo que comentábamos antes. Toda la trupe. Toda la trupe, pero el tiempo pasa y se nos han hecho un poco abuelos. Esto fue en el 2019. Auténticos barbas blancas. Algunos literalmente barbas blancas. Con la cachava, joder. Es que es acojonante, tío. Porque, espera, no sé si tengo la siguiente. No, me quedo con este. Es que están Rick Presley más a la derecha. ¿Vale? Y después tenemos, creo que por aquí está también. Bueno, John Blanche es uno de los palos, pero este me parece que es Tony Ockland o. Sombrero, creo que es el que va sin sombrero. El de la cachava sin sombrero. Ese es Blanche, yo creo. Y por ahí andan también anda Nigel Stillman. Bueno. O sea, esto es una convención. Nigel Stillman, que se fue de Workshop totalmente encabronado con las políticas de Lancel y tal. Y bueno, se fue encabronado, perdido, no queriendo volver a saber nada de los Wargames en su vida. Repudió, ¿no?, su gran afición. No quiso volver a trabajar para ninguna compañía. Pero bueno, esto fue un encuentro que tuvieron en el 2019 para que sepamos que todavía siguen vivos algunos. Y bueno, pues oye, para la memoria. Pero vamos a empezar con el juego. Porque, como estábamos hablando antes, la maquetación espartana, casi se puede ver los tijeretazos y el pegamento que se usaba para componer las portadas. ¿Vale? Aquí ya vemos la unión con Citadel Miniatures. Ya trabajaban juntos, ¿vale? Este es el reglamento básico son tres folletos, bueno, tres volúmenes en grapa, ¿vale? Y este es el reglamento básico, que además, lo que comentábamos antes, tiene una parte en concreto que es Fighting in Dungeons. Esa mezcla de decir, oye, vale, vamos a hacer un juego de escaramuzas, pero oye, no os olvidéis que también contamos con vosotros, fans de Dungeons and Dragons, etcétera. Entonces, tiene cosas muy curiosas que han permanecido a lo largo del tiempo, como por ejemplo, en la parte de movimiento, los puntos de movimiento que tienen cada uno, que son el tema de las pulgadas que se tomaban para que, oye, discurrieran por el área. Vamos a ir a ellas aquí, un poquito más adelante. Aquí, no se ve muy bien, pero bueno, los puntos de movimiento corresponden con el movimiento que hay ahora en las criaturas y en los personajes. Pues mira, aquí tenemos que el Halfling mueve 3 pulgadas. Ahora, tanto en Warhammer Cuarta, corrígeme si me equivoco, Terras, en Spellhunter también, ¿no? Sí, bueno, recuerda que sí. Creo que recuerda que sí.
Los movimientos son parecidos, el hombre 4, el elfo 4 y cuarto, bueno, ahora son 5. ¿Vale? Todo aquí ilustrado con el arte de Tony Auckland y lo que comentaba Nano Blanco, que parece que nos cansábamos de verle en los laterales. ¿Vale? Aquí pues vemos los diferentes movimientos, ¿vale? O sea, el terreno difícil, por así decirlo, diferentes tipos de terreno que podías meter, ¿vale? Vale, aquí esta cosilla de cómo se trabajaba con las peanas y los movimientos y tal. Que eso se heredó ya, eso ya es muy característico del juego de Batallas Fantásticas. Pero hay una cosa que me encanta, que es el tema de la psicología. ¿Cómo se vive ahora el tema de la psicología heredado de todas estas cosas? Fijaros, tenemos odio, tenemos miedo. Además con diferentes tiradas. Era un juego que se jugaba con D6. ¿Vale? El terror, locura. Esto, el Frenzy, además, heredado en algunos talentos de los nuevos juegos, como son los enanos matadores que tienen locura, o sea, frenesí. Sí, el frenesí. Estupidez. Esto ahora eso es más típico del juego de batallas. El juego de batallas es más típico porque aquí aquí los estados han cambiado un poquito. Y de Blood Bowl. En Blood Bowl es una regla típica de las grandes criaturas del equipo. Suelen ser o estúpidos o algo de esto. Sí. Y quisiera preguntar si la regla de moral Terrax se heredó en la primera de Warhammer, Fantasy Roleplay, la de moral. La moral, bueno, a ver, estaba todo el tema de las características de lo de la frialdad, la voluntad, o sea, quiero decir, eran elementos diferenciados. Es decir, seguía manteniéndose. Es que, bueno, no olvidemos que Warhammer Fantasy Roleplay podías trasladar a tu personaje al de batallas porque los perfiles eran los mismos, o sea, eran exactamente los mismos. Es decir, en la segunda edición de Warhammer Batallas, de hecho, los reinos del caos y todo eso es un suplemento que te venía tanto reglas para batallas, para Warhammer 40.000 y para el juego de rol. Es decir, te venía, o sea, era un juego multiplataforma, por así decirlo, es muy, muy contenido dentro de ellos mismos, pero que efectivamente, pero como se puede ver aquí, prácticamente no hay página que no tenga una ilustracioncita, a pesar de que, claro, la maquetación, pues a veces está a una columna, casi todo está a una columna o a dos como mucho, y a máquina de escribir directamente. O sea, es que es así, pero ahí tienes tus ilustracioncillas para decir, bueno, para que no quede tan feo, porque si esto fuese texto plano, esto no habría quien lo cogiera. No se aprecia muy bien porque es un escaneo, evidentemente, de una obra de hace 40 años, pero prácticamente en las tablas se puede notar casi hasta lo que es la regla con la estilográfica. Sí. En los puntos se puede notar un poco, porque incluso, si veis, está súper pegada, es decir, es muy probable que sacaran eso y después dijeran, bueno, pues esto va a ser una tabla. ¿Cómo? Pues mira aquí, ras. Con los tiralíneas ahí. Y después a fotocopias, a la reproductora. Comentas los de los perfiles. Voy avanzando porque había tiradas de salvación. Tiradas de salvación. ¿A qué nos recuerda eso? Esto me flipa mucho, que la resistencia va por letras. O sea, me llamó la atención al ver este documento. Digo, fíjate, el perfil de resistencia es A, B, C, D, E, F. ¿Sabes? Como en lugar de poner un número, que en realidad les habría valido con un 2, 3, 4, 5, 6, pues va con letras. Y no sé por dónde, o sea, por qué esa elección. No sé exactamente, pero es curioso, ¿sabes? Que está ahí, está de esa manera. Claro, después aquí, por ejemplo, tú revisas el perfil de resistencia de una criatura, después tienes aquí el kill, el auto. Y es la tirada que tienes que hacer para herir. Para herir, para que te mate o eso. Pero efectivamente son letras. O sea, a la que te vas al tercer volumen, que es como crear personaje y tal, pues tienes ahí los enanos son un C en resistencia, los humanos son Bs.
etcétera. Así, los goblins menores, una así. Buah, y mira, aquí está, mira este Solomon Bulk, que es una coña que meten en el libro. Sí, sí. ¿Cómo- Pero mira cómo cómo es? no se cortan en que haya sangre, ¿sabes? ¿Sabes? Esa rata. Esa rata que le golpea ahí en el cuello y la hace sangre y todo eso. Eso, o sea, podías ver, en D&D podías ver a lo mejor el golpe o sea, antes o después de haberle dado, pero no en mitad del golpe, ¿no? Como ese punte un poco así, un poco más gore, un poco más chunguillo. Pues pues me llama la atención por eso, porque son estos estilos que meten ellos, ¿sabes? Directamente. O sea, la espada entrando en el cuello de la criatura, ¿sabes? La sangre, ¿sabes? Que se ve un poco de la sangre brotar ahí de la rata. Ojo, que aquí está, por ejemplo, está esto que para ellos es una regla avanzada, es decir, una regla opcional o una regla para cuando ya Críticos. conoces el juego. Los críticos, eso ha sido una marca característica del juego de rol. Los críticos. Y para dejar noqueado a la de abajo, ¿sabes? O sea, porque claro, el componente de rol, no, es que a lo mejor tienes que capturar ahí a un enemigo, ¿sabes? Porque según la misión necesitas tal. O sea, por eso también dices, claro, es que esto no es batalla puro, o sea, sabes que hay otros elementos. Entonces, Sí. ahí las tienes. Se notan mucho las opciones. Se notan mucho las opciones. Y después, nada, aquí, o sea, batallas en un juego de mesa, las bases, las famosas bases que son fuente de conflicto de los cuadradas del en este caso. Ojo, hexagonales igual, porque las primeras sí. cajas de escenario del Warhammer Fantasy Battles eran hexagonales hasta tercera edición, creo. Ahí tope hardcore gamer. Escucha, que después en el Warmaster, claro, la gente cuando MB, sí, trajo el Warmaster en esa versión rara, que era las peanas, corregidme si me equivoco, eran hexagonales, que salía... Yo creo que eran rectangulares, porque podías ir colocando los regimientos. O era el hule. Bueno, eso ya otra cosita. El hule que no sí, las el casillas el hule era ex, pero ellos iban en plataformas de unidades rectangulares, como bien dice Terrax. De hecho, las minis individuales no tenían peana, había que clavarlas cada 5 o 6 arqueros en una peana grande verde, cada 5 o 6 jinetes en una peana grande verde. Sí, pero el hule era ex, sí señor. Sí. Menos el ogro que se caía siempre. Eso es. Creo que, por ejemplo, las cartitas estas del cañón, creo que sí que eran hexagonales. Eso me quiere sonar que ¿ves? Porque encajaban en la casilla. Eso sí, que ibas ahí dando la vuelta a ver si rebotaba. De la bola de cañón, señor. Sí. O sea, si veis ya están volando por aquí los helicópteros con los recuerdos de Vendan, o sea que flipamos. Exacto, el napalm. Ya va lloviendo napalm. Y el apartado de Luchando en Dungeons. Fighting in Dungeons. La oscuridad y la luz, las puertas, es que claro, o sea, reglas que es que directamente dices, pero bueno, ¿y esto? Es una paginita, pero ahí ya tienes unas cuantas reglas. Y llegamos a... A ver, este juego no tiene el trasfondo del viejo mundo, del imperio, no se trata de eso. No se trata de eso. Todavía es pronto porque no se tardará en desarrollarse para un juego de batallas fantásticas todo ese mundo que se llama el viejo mundo y otros lugares, ¿vale? Pero, en estas aventuras, que no dejan de ser escenarios, esto es como si, por ejemplo, pusiéramos el escenario final de una aventura de rol, en el que se va a liar parda. Aquí no va a quedar más remedio, no nos va a quedar más remedio que batirnos. Tenemos, de hecho, este escenario, el Ziggurat of Doom, ¿vale? Me gusta, me mola especialmente porque planta aquí una cosa chula, que es un escenario en el que intervienen unos enanos. Aquí ya vemos lo que, pues el perfil, que después además es heredable con movimiento, la habilidad de armas, la habilidad de balística, fuerza, resistencia y las heridas. Resistencia en 2. Bueno, es que fíjate, está mal. Resistencia es el C, heridas 2, iniciativa 3 y hay 2 ataques. Pero efectivamente la sabiduría atiende de las suyas.
Y aquí aparece, aparte del escenario y tal, un personaje que me parece súper molón, que es este enano que se llama Thorgrim, que es el único que tiene ilustración. ¿Vale? Thorgrim, ya a Enano Blanco ya le está haciendo chiribitas porque es su ancestral más reconocible. ¿Quién es Thorgrim? ¿Quién es Thorgrim? Ya que estamos hablando del cumpleaños, ¿no? De los 40 años de esto, Thorgrim, quiero decir que la primera vez que yo, como principal aficionado a las miniaturas y colección de miniaturas y todo esto, sale en 1980 la primera miniatura de Thorgrim, Brandedim, se supone que era el apellido por ahí entonces, no sé si en este manual le han dado el mismo apellido o no, pero es la primera vez que sacan una miniatura de este héroe o de este nombre que luego va a ser muy, muy común en el resto de ediciones de Warhammer Fantasy, porque ya en tercera yo no sé hasta qué punto se inspiran en el mismo héroe, porque esta gente sí que es mucho de tradición. Al final luego ellos crean algo en el 80 y alargan el chicle hasta el 2020. No se cortan un pelo, lo maquillan, lo vuelven a maquillar, le dan un aspecto más acorde a la década que le corresponde, pero mantienen siempre unas tradiciones que eso sí que me parece bonito por su parte, es un poco nostálgico de dónde empezó la compañía y de dónde ha llegado, ¿no? Y la primera vez que aparece una mini de Thorgrim, ya os digo que es en 1980, para precisamente la primera edición del Fantasy. Y bueno, la mini no destacaba mucho, si os soy sincero, ¿no? Una mini que dijeras, wow, qué gran héroe enano. Como hablábamos antes, es la típica mini que te podías encontrar en un blister de Ral Parta o de RAM por 275 pelas. No paraba, tus ojos no se paraban en este enano, la verdad. Creo que todavía le tocaría tiempo para esperar a que le subieran encima a hombros Glombilda, el enano blanco y Gotrek y familia. Todavía quedaría un poquito de tiempo. Pero ojo, que a lo mejor esta es la primera aventura rolera en la que sale Thorgrim. No recuerdo yo ninguna campaña, ninguna. Sí. Pero yo no recuerdo ninguna campaña, ninguna donde salga Thorgrim. Terras, me parece que aquí se quedó ya. Este es el tiro por el otro lado. En tercera edición, por lo menos Thorgrim era el nombre del gran rey enano que llevaba el libro de los agravios. Y claro, yo no sé si es que le hicieron llegar hasta ahí o si solo se quedaron con el nombre y la inspiración, pero vamos, al final es bonito que esta gente se queda con algo de cada personaje que ha creado en algún momento. Son muy nostálgicos. Sí, imagino que al final, aunque no sean el mismo enano o el mismo... Supongo que la referencia es, ¿no?, el guiño, ¿no?, el que sabe, pues tal, etcétera. Entonces, imagino que ese nombre como que es un poco fetiche para ellos y debe de, cuando es un enano importante, ¿no?, pues dice, pues Thorgrim, ¿sabes? Como el jefe tal, pues Thorgrim. Cuando tal, pues... Yo creo que es un poco eso, ¿no? Como la típica broma interna, ¿no? O el tal, pues decir, si tengo esa carta, pues efectivamente hace referencia a cosillas de estas. Sí, yo para mí el enano más característico es precisamente el enano blanco. O un blanco. Entonces, tal, el nombre del enano no me salen. Pero sí, pero que Thorgrim también me parece importante. Se pelean con goblins. Me hace gracia porque son goblins normales, goblins rojos y goblins nocturnos super molones y hobgoblins. Hobgoblins, oye, que de eso sí que yo me enfrenté, pues sí que los utilicé bastante cuando jugábamos la primera edición de Warhammer Fantasy Roleplay. Los utilicé bastante para diferenciarlos, porque además tenían ese corte orientalista y como si fueran del antiguo imperio mongol que me molaba muchísimo. Pero los goblins rojos desaparecieron en tercera. Es una de las grandes leyendas de Workshop en este sentido. Hay dos grandes leyendas del lore del juego de fantasía, que es que por algún motivo descartaron seguir haciendo goblins rojos en tercera edición, los borraron de un plumazo de todos sus compendios y de sus libros de horda que hacían por aquel entonces y de los journal, que eran una especie de revista, manual, catálogo que sacaban cada 6 meses. Y pasó lo mismo con los elfos nocturnos. De la noche a la mañana pasaron a ser ángeles oscuros. Ángeles oscuros, perdonadme, me he ido al 40.000, perdonadme. Elfos oscuros. Sí, eran
Aquí hay las referencias a los elfos nocturnos. Playtesters. Y a estos Pues- le dieron un lavado de cara y los dejaron, pero a los Goblin Rojos es una de esas grandes preguntas de todos los fans de Lord Hama, de qué fue de los Goblin Rojos, ¿no? ¿Por qué los quitasteis? Yo tengo que decir que los goblins en el juego de rol, actualmente la cuarta edición, no solo están de moda, sino que además los ponen de partícipes en aventuras súper importantes. Porque, por ejemplo, en el último suplemento que se ha lanzado hace nada de Aventuras en VR, que es el centro neurálgico de las aventuras en la cuarta edición, hay en el tercer tomo, hay una aventura que es fundamental para ello. O sea, el enfrentamiento contra los goblins es fundamental. De hecho, les están dando por saco los aventureros continuamente y son la portada del suplemento. Me mola mucho el tema de los perfiles porque lo que es el tema de ataques en el juego de rol evolucionó desde primera, que en primera había número de ataques, pero ya en segunda y en cuarta y en Sveihander ya la cosa cogió otro cariz. Ha cogido otro cariz, pasaron los puntos de acción o, como pasa en la cuarta, ya no hay más de un ataque, pero hay posibilidad de hacer un segundo ataque según talentos o situaciones. O sea, que me mola lo del tema de los perfiles de ataques porque eso evolucionó. Evolucionó. Y después, nada, de las criaturas hay una cosita que me llama poderosamente la atención. El Jabberwock, el escuerzo, que yo no tenía ni puñetera idea que era un puñetero escuerzo. Y que debe ser algo muy típico allí. Debe ser como una criatura muy típica allí. Bueno, es de Alicia a través del espejo y o sea, el Jabberwock es el que, de hecho, la de Tim Burton es el galimatazo. O sea, es el galimatías, ¿sabes? Es la criatura que tiene un nombre tan extraño que es impronunciable y tal. Pues el Jabberwock es esa criatura un poco también que le ves y es una criatura como amalgama de muchas cosas. Como que tiene ahí una boca así como una especie de hocico de camello, pero los ojos grandes ahí con unas zarpas y alas. Sí, pero yo creo, me imagino, o sea, estoy casi seguro que todo esto es las minis que producían. O sea, que decir, tenían una de Jabberwock porque ya de por sí las tendrían para D&D, porque estaría esa criatura por ahí, los grifos, las quimeras, los dragones, los tal, o sea... Aquí los hombres jabalí, los hombres tigre, hombres rata. O sea, efectivamente. O sea, yo creo un poco también, porque es lo que hemos hablado antes, es que luego puedes encontrarte las referencias de decir, si quieres jugar tal, bueno, pues tienes aquí Goblin Rojo, pues la referencia L5, tienes en nuestro catálogo de Citadel, tienes esto, ¿sabes? Aquí, de hecho, hay referencias a miniaturas de Ralparta. O sea, de la época. O sea, quiere decir que dice, bueno, del catálogo que nosotros ya de por sí tenemos a vuestra disposición, pues si quieres en concreto las que utilizamos para este escenario, para Figuras of Doom, pues aquí tienes estas 3 referencias. Puedes coger otras, pero ahí las tienes, por si no te quieres buscar. De hecho, como técnica de la compañía, tardaron muy poquito en sacar sus propias cajas de set de aventura. Tardaron muy poquito. Para el año siguiente o por ahí, antes de tercera, lo que fue segunda edición, ya tenías la caja entera del set de aventura, que fue algo bastante popular ahí a principios de los 80, que te traía tanto los edificios en cartón para que los recortases y los montases y los pudieras poner en la mesa, como las miniaturas exactas de la aventura que ibas a jugar. Había una muy popular, que se hizo muy popular, que era la leyenda de Kremlo el Slan, por ejemplo, o la tragedia de Macbeth, en vez de Macbeth, Macbeth. Y sí, durante esa época ahí ya tomaron esa conciencia de megacompañía, ¿no? De te lo voy a vender todo yo. Y aquí lo vas a tener todo en una sola caja. Porque me hace gracia que en este manual que estamos viendo, el figurat te pone, cógete 4 libros y los pones unos encima de otros para hacer de la pirámide. Con naipes puedes hacer las rampas de la pirámide. Dice, ya tienes tu escenario de batalla, ya tienes tu mesa. Y es muy curioso que te dan ese consejo, ¿no? Cógete unos cuantos libros y unos naipes. Así es, efectivamente. La verdad es que no sé, porque no sé de quién aquí, porque al fin y al cabo esto es una obra de Ansel, de Priestley, etcétera, pero no sé
si todo ¿no? Esta mercantilización ahí bien jugada y tal, no sé si es una cosa más de Ian Livingstone, que era muy zorro, o si era del propio Ansel que dice, oye, así, a la que vendo esto, también se van a vender las minis y entonces, ¿no? Como confluyo el negocio para que las cosas tal. No sé de quién sería la idea porque en este momento sí que todavía está Livingstone y tal, entonces no sabes, pero a lo mejor ya efectivamente es por este hombre. Yo echo de menos eso. Yo echo de menos en Warhammer Fantasy Roleplay, en la primera edición, tiraban mucho también de eso. Decían eso de Range Miniatures of Citadel. Decían el rango, o sea, el listado de miniaturas de Citadel. Puedes coger tu Halfling y tal. Y las clases, sí que es cierto que había algunas que no tenían miniatura, como por ejemplo el recoge boñigas. Que ojalá, que sí que he visto. Sí, que he visto conversiones, pero no he visto la miniatura oficial. Pero, por ejemplo, los inquisidores, todas las profesiones de elfos estaban prácticamente todas, y caballeros y todo eso, pues oye, tenía su equivalente. A mí de este listado me gustaría hacer referencia a una cosita que es el invitado especial, el Balrog, que joder, con los pejigueros que andamos ahora con los derechos de autor, en aquella época, no sé si estaba vivo Tolkien, en el 80 y tantos, no sé, no lo recuerdo. Yo diría que no, pero hablo por hablar, ¿eh? Lo miramos rápidamente. Claro. Pero digo, que tienen todo el papo de meter un Balrog ahí aquí como si, que viene el Balrog. Tenían los derechos, cuidado, y los tuvieron yo creo que hasta el 88, 89 o algo así. Citadel fabricaba, vendía y distribuía la gama oficial de miniaturas del Señor de los Anillos. De hecho, la caja del Balrog, el encuentro con el Balrog se llamaba la caja. Era una caja muy famosa de miniaturas de Citadel que podías adquirir en Games Workshop. Tuvieron la del Señor de los Anillos como tuvieron las de Stormbringer, de Murkuk, Doctor Who, Juez Dredd, Star Trek. Es decir, se hicieron con una serie de licencias muy jugosas, así que no me sorprende que aparezca un Balrog ahí, porque por aquel entonces tenían la caja de El encuentro con el Balrog, donde te vendían al Balrog, a Gandalf y al resto de la comunidad del anillo en una misma caja. Antes de que llegaran las minis de Mithril, que fue la otra marca que tuvo la licencia luego durante años con el famoso MERP, ¿no? El Aventuras en la Tierra Media. En el 73 falleció Tolkien, o sea que efectivamente ya no andaba por ahí, pero efectivamente sí, claro, pero no solo el Balrog, quiero decir, luego en otro, creo que es en el, no sé si es en el de, creo que es en el de magia, referencias a cosas clarísimas, que el vial de Galadriel o cosas así, es que es tal cual. Hay uno que es el vial no sé qué, no recuerdo el nombre exacto, pero es que contiene la luz de tal, no sé qué, las criaturas malvadas. Sí, vamos a ver, porque la referencia de Tolkien, entonces es que al final todo, o sea, D&D también tenía un montón de referencias a cosas así, o sea, me sorprende que aquí no haya, que en vez de Halfling no haya hobbits. O sea. Bueno, hay Three Men y no hay Ents, pero bueno, a mí yo creo que aquí hay una referencia también a la cuarta edición en castellano, que a la famosa Rata de las Palomas, que es el pájaro carnívoro, me imagino que será las palomas. Sí. A nuestra querida anécdota del Palomo Hammer, pero esto ya es un poco de risa, ¿eh? No nos funéis. Y vamos al volumen exclusivo de la magia. La importancia que se le daba al tema de la magia siempre en estos juegos, macho. Como algo característico y además diferenciador y que te podía reventar la partida en cualquier momento. ¿No? Hasta el punto, mira, un detalle. En la moral, al tirar, si el enemigo tiene un mago a 15 pulgadas, tiene -1 la moral. O sea, una de las cosas así que le echo el ojo, digo, es que si hay un mago, o sea, a mí es una cosa, a mí que los personajes magos son de mis favoritos siempre. Pues es una cosa que digo, pues sí, joder, es que eso es lo típico, ¿no? Es que los magos, y más los de Warhammer, que hacen cosas muy chungas, manejan energías increíblemente poderosas y tratan con entidades monstruosas. Entonces, claro, decir, es que hay un mago, ya es suficiente para que yo esté desmoralizado. Bueno, aquí me parece que es el libreto más extenso, además, porque tiene 40 y tantas páginas, porque tiene la opción, la parte de objetos encantados, que es lo que comentabas.
Y me gusta una cosa súper curiosa que también se extiende a la última edición, por ejemplo, que diferencian entre la magia de los magos, entre comillas, los magos del colegio de magia, con todos los saberes y toda la magia de colores, y hacen una cosa que es chula, que distinguen entre esa magia y la necromancia. La nigromancia, madre mía. Y la nigromancia como algo externo. Aquí todavía no hay la magia del caos, pero esa diferenciación me ha molado porque todavía se hace en los juegos de rol. Y nada, después pues lo que comentáis, o sea, de hecho aquí no hay página en blanco siquiera, o sea. Claro, teniendo en cuenta que dentro de los hechizos está la de Summon Balrog. O sea, que ese es uno de... O sea, quiere decir que dentro de la normalidad, ¿no? O sea, es que es curioso, pero sí, es curioso. O sea, puedo hacer invocaciones a elementales, demonios, criaturas, tal, no sé qué, y luego los muertos. Y los muertos van aparte. O sea, el que mueva, o sea, levante zombies recientes, criaturas, levante fantasmas, todo eso es otro tipo de magia. Es curioso, ¿sabes? Eso es cierto, porque es como que puedes mezclar todo, lanzar bolas de fuego, rayos, invocar demonios. Eso es magia. Y luego está la nigromancia, que es... El Balrog, que tiene su representación más característica en el universo de Warhammer en los grandes demonios de Corne. Sí. Totalmente. Una fusilada absoluta, vaya. Pero vamos, que no pasa nada. Yo digo, ¡buah! Y dice, ¿cuántos Balrogs quieres? Que aquí los tengo todos. Me mola lo de los niveles de maestría, me mola porque en el actual, cuando tú eres un hechicero, que siempre se supone que eres un hechicero de los colegios de la magia, tienen 3 niveles, pero son muy parecidos: novicio, hechicero y mago, o sea, y lo que sería el maestro. Y después, pues, talismanes, o sea, hay un montón de referencias. Esto, por ejemplo, del descanso, porque la magia te deja tiritando, tiene un atributo de energía, o sea, que es muy parecido a lo que ahora tenemos con los fallos, con los estados en los que te sometes como la perpetres con la magia. Me llama la atención que, por ejemplo, está aquí, en esta edición, está la Constitución, que es lo que te va robando la energía, pero luego la Life Energy. O sea, como que esa es la que, por así decirlo, si se va consumiendo, hace que envejezca el mago. O sea, no sé cómo va porque, por lo visto, o sea, porque no he podido leerlo al completo, pero efectivamente los hechizos te consumen tanto Constitución como Life Energy. Pero la Life Energy es a largo plazo, a campaña. Es decir, lo que luego es el tercer libro, que habla de los personajes y tal. Y efectivamente dice, claro, si se va consumiendo, pues debe de haber tiradas de envejecimiento, lo que sea. Y el mago, como que no... Debe de ser que no debe gastar toda su energía en las aventuras, porque si no, claro, puede ir deteriorándose, ¿no? El tema este de las consumciones y todo eso. O sea, es curioso. En lugar de puntos de energía o puntos mágicos, pues hay como esos dos elementos. Uno, el de batallas, por así decirlo, y luego el otro que va a la par, pero es la Life Energy, que ya sería como, si quieres jugar más en rol, más todo eso. Que tiene su equivalencia en la corrupción. Claro. En la corrupción. Efectivamente. O sea que estamos viendo la protocorrupción de los juegos de rol. Y aquí, y esta me vuelve loca, el factor pifia. ¡Ay, cómo mola, tío! De Fumble Factor. Ay, dices, es que la vas a cagar, hermano. O sea, y es que eso es algo que, Sí. yo tengo un colega que le da miedo lanzar conjuros. Es un mago encubierto totalmente, porque le da pánico. Hay una, por curiosidad, hay en el juego de rol de Advanced Fighting Fantasy, el juego que es derivado del juego de rol, derivado de los libros juegos, hay en concreto las Oops Tables. O sea, las tablas de Oops, que es cuando la cagas lanzando un hechizo. Y efectivamente es eso, pifiotes y resultados chungos que te pueden pasar. O sea que bueno, pues nada, y después lo que comentábamos antes de la generación, aquí por ejemplo te dice pues para generar un mago aleatoriamente y oye, los hechizos, ojo, hay prácticamente todos los hechizos que hay, todos los hechizos están ahora disponibles en cualquier versión de Warhammer, incluso en Sveinhandel. Lo comento porque, salvo algunas como por ejemplo
El de Tour to Frog, ese me parece que no. Corrígeme si me equivoco, pero yo no lo he visto. Pero los demás hay una versión bastante equivalente, ¿vale? Y después lo que os comentaba, que hace diferenciación entre la nigromancia y aquí nada, la lista de hechizos, ya sabéis, y después sí que saltamos directamente bueno, venga, más hechizos, es que hay un montón. Saltamos directamente a lo que sería la nigromancia, ¿vale? Lo que comentábamos antes, que ahora también se divide, y lo que decías tú de los objetos, que hay, esto ya es el resto, son 8 páginas completas para los objetos mágicos. Claro, y además encuentras lo típico, o sea, quiero decir, lo típico me refiero y referencias, el Elven Cloak, ¿sabes? O sea, la típica capa de los elfos que te oculta ¿sabes? En la floresta, etcétera. Lo que te digo, la luz, el vial, no sé cómo lo llaman, pero de hecho está ahí. Creo que es el Seihons Fial. Sí, está ahí. Ese de ahí. Y hay una cosa muy chula, porque aquí también hay trasfondo. O sea, porque te hablan de nombres. Sí. Te hablan de nombres. Te lo colocan. Claro, dicen, estos mirrors fue por un mago hechicero que se llama Morbihan. O sea, que aquí, que es así. O sea, cuando abres un libro, o sea, cuando abres la zona de conjuros, siempre te hablan de alguien que ha hecho un conjuro. Y después tienes que ir investigando. En cuarta, por ejemplo, tenía que ir investigando en que hace referencia a personajes del juego de batallas. Pero solo es el nombre del conjuro. O sea, que aquí esa parte de trasfondo te la dejan aquí, pero no te obligan a coger. Eso es también muy típico de workshop, que yo he bautizado como los paluegos. Ellos en un libro meten a nivel literario un nombre que se les acaba de ocurrir y 5 años después te le sacan a la luz a ese señor o a esa señora, te cuentan ya toda su vida, te sacan una mini y de todo, ¿no? Eso es muy típico de workshop, muy típico. Además es que seguramente también sería heredado de cosas de D&D, como era la disyunción de Mordenkainen, el hechizo de la risa horrible de Tasa. Claro, les ponen un tal porque es de su creador y efectivamente es que Mordenkainen era el personaje que lleva a Gygax en su campaña, tal, etc. Sí, y efectivamente, la mano de Bigby, todo eso, pues y yo entiendo que al final lo heredan ellos, o sea, como la forma de entender tanto el ocio como el rol, como los juegos que jugaban. Sí. Por ejemplo, este pentáculo me mola porque es una plantilla. Es una plantilla que además te especifican que si no quieres destrozar o destripar tu copia de Warhammer, pues la puedes fotocopiar. Gracias, hombre. ¿Cómo no? ¿Qué permiso nos dais? Menos mal que puedo fotocopiar mi libro. Porque si no, aquí vendría un agujerito. Esto me recuerda mucho, el pentáculo evolucionó al que hay ahora, que no se puede llamar pentáculo porque hay 8 octógono, es un octógono, los 8 saberes de la magia, el octógono, y con sus colores, etcétera, pues evoluciona esa parte. Y después ya dejamos para el final, que además, ¿cómo nos gusta rajar, señoras y señores? Nos encanta. Hemos hecho amigas. Vamos al final a los personajes. Los personajes, aquí viene varias cosas bastante interesantes. El tema del avance del personaje, las habilidades. Aquí también hay otra parte de objetos mágicos y los héroes, que eso también se ha extendido mucho. Pero era en el tomo 3, teníamos apuntado aquí. Queríamos comentar un par de cosillas directamente, porque son interesantes, que es la parte de creación de aventuras. Antes Terrax nos comentaba una cosa muy curiosa, coméntanoslo. Cuéntaselo a Pialo. Sí, bueno, pues por ahí, no sé si está por aquí arriba o bueno, en algún apartado, pues, referencias a princesas italianas. O sea, en concreto, o sea, rescatar a una bella princesa italiana, tal, y decía,
¿Por qué? Bueno, ahí, es que es lo primero. To rescue a lovely Italian princess. La temática de las misiones. Cosas que puedes hacer. O sea, decir, pues bueno, aventuras como pues eso, capturar a alguien, un asesinato, tal, pero en concreto una princesa italiana. No sé si en ese momento estaba en boga las películas italianas con bellas mujeres italianas, ¿qué tal? No lo sé, pero es que me parece tan grandioso que hagan una referencia patronímica. En concreto, princesas, bellas princesas italianas. Sí, que yo creo que si lo extendemos al trasfondo actual, en Tilea las princesas se salvan solas, ¿eh? Sí, porque, ostras, porque si son sacerdotisas, pues ya te digo yo que no vas a salvarlas tú. Esta es una que además hace referencia a la figura del GM, de Game Master, ¿vale? Todavía tenemos una figura que funciona como árbitro, que además recae, además te dicen, lo primero de todo, él decide un objetivo para los jugadores y además tienes que crear las aventuras. Dice, debe crear las aventuras. Digo, joder, macho, ¿dónde está la responsabilidad compartida? Sí. Y es el juez y tienes que hacerle caso en todo, o sea, un poco, pues eso, lo que se manifestaba en cualquier juego de rol, de decir, claro, es el de la máxima autoridad en el juego, tal, etcétera, es un poco eso lo de los jueces, que no solo eran Game Masters, sino como jueces, como árbitros del asunto. Sí. Y después hay una cosa muy curiosa que también nos lo comentó Terrax, que yo la verdad es que no, es que está relacionada con una aventura que ahora iremos a ella, pero hay un personaje primero vamos a ir a la aventura, que además es un clásico, de Redway River Valley. Pues hay un personaje en esta aventura ahora que se llama Samon, y dice que tiene una espada mágica que se llama Samonella. Una espada que envenena, que se ríe muy fuerte cuando mata a alguna criatura. Es las típicas coñas que va trufando un poco. Es como decir, bueno, esto es un juego. No es como decir, tampoco, o sea, hay cosas súper molonas, tal, etcétera, pero no me lo tomo tampoco ultra en serio. Y tampoco me lo tomo en coña, pero los chistecillos siempre estaban por ahí sueltos. Sí. Y esto viene a colación con la que, porque el de Figurat of Doom es un mero escenario, pero esta aventura en concreto puede que sea la primera aventura de Warhammer, juego de rol, entendido pues, con esta salvedad. Donde además te plantea antecedentes. ¿Qué es lo que los jugadores deben saber? Que eso a mí me ha flipado. Antecedentes. Antes no. Bueno, sí que es cierto que en el juego de batalla sí suele haber mucho trasfondo y además la gente, sobre todo la gente que todavía juega al. ¿Cómo se llama? Esa versión del Warhammer Fantasy que hereda 8.5 o... Están llamando Oldhammer, ¿no? Oldhammer es tanto aplicado para la comunidad como para los jugadores que juegan un Warhammer Reforged, que sería el manual que ha pasado y que ha creado la comunidad para quedarse en el momento que más les gusta y que consideran que es el mejor momento a nivel juego de las 8 o 9 ediciones, ¿no? Que ha tenido 8. Creo que hasta Age of Sigmar son 8 ediciones. Pues Warhammer Reforged es como lo han bautizado. Pues aquí el Game Master debe descubrir una cosilla en concreto, ¿vale? Debe indicar, oye, pues esto es lo que sabéis. Habla de PNJs que no intervienen, por así decirlo, en lo que sería el escenario de la escaramuza, ¿vale? En los alcaldes de algunas localidades, etcétera. Y también habla de una cosa súper curiosa que se sale por completo del plano de batalla, que es el viaje. El viaje, además, a través de unas tierras con un mapa. Donde tienes localizaciones. Sí. ¿No? Y es súper curioso porque, claro, a ver, yo he buscado esto y no sale en ningún lado. Esta esquina de este no es el viejo mundo, ¿eh?
Pero Salvo ojo, quizás lo de Troll Hills, que pueda referenciarse al territorio troll, pero vamos, es que es muy sucinto, ¿no? Es como decir, bueno, un lugar, ¿no? Donde viven trolls. A mí sí, eso es porque algo además, que me encanta, ¿no? La arqueología del trasfondo, cómo según qué ediciones y qué creativos había en aquel momento, Claro. van descartando unas cosas, poniendo otras. Eso me encanta, llegar a estos puntos de, como dice Morrigan, de no, a mí esto no me suena que exista en el viejo mundo que yo conozco, ¿no? pero oye, que se puede poner que sea un estuario, que llega a estos ríos y que aquí lo de los ríos, esto sí que me mola, porque el escenario es en la cuenca de un río. La importancia que tiene los ríos en el trasfondo y en las aventuras de Warhammer. De hecho, joder, una parte importante de la mejor campaña de Warhammer que hay hasta la fecha, que es el enemigo interior, discurre, es la segunda parte, que es Muerte en el Rec, discurre por un río. Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, es, bueno, al fin y al cabo, claro, todos los asentamientos y demás se solían construir, claro, al lado de ríos, porque al fin y al cabo es la fuente de agua principal, etcétera. Pero sí, sí, sí. Y la verdad es que, o sea, habiéndome leído este escenario, pues además me lo he leído de cabo a rabo, pero es que está chulo, ¿eh? O sea, quiero decir que es una auténtica aventura en condiciones, o sea, con su trasfondo, sus secretos, sus asentamientos donde tienen muchas referencias, como ya hemos hablado, claro, beben de D&D, todo eso, y cosas, pues que efectivamente en este asentamiento puedes contratar a unos cuantos hombres de Forseta. En otros, en la isla de la ceniza, pues puedes encontrar tal. En este otro lado, no sé qué. De hecho, lo que puede haber ocurrido mientras ellos avanzan e intentan investigar lo que está ocurriendo, que en el norte parece ser que no vuelven las caravanas de comerciales, tal, no sé qué. Y claro, tienes que ir, el director del juego va tirando y va viendo a ver si hay encuentros, si ya han tomado ese lugar los orcos o las incursiones de criaturas que hay por la zona. O sea, que quiere decir que es un mapa dinámico que va cambiando según van avanzando. Hay un Dungeon, o sea, tiene de todo esto. Y además, lo que más me gusta también, que son 2 líneas, que cada pueblo tiene 2 líneas, pero tiene suficiente miga como para ser interesante. Y tú, pues con tus miniaturitas representando a tus personajillos, y ya está, investigando, metiéndote aquí, contratando mercenarios, contratando exploradores que me hagan avanzar más rápido. Por cierto, otra de las cosas, aquí ya están, por supuesto, también un poco por el tema inglés, están las coronas, los peniques y los chelines. Ahí están, o sea, ya están. O sea, que decir, evidentemente, pues son ingleses, pero ahí están. O sea, que también es la primera referencia que tenemos a la moneda que todavía se sigue Se sigue ofreciendo en el utilizando. juego de rol. En No, ya te digo que Warhammer. esta es la protoaventura. La El germen, protoaventura. ¿no? Por lo que estáis Sí, diciendo, sí, sí. podemos decir que es el germen. Uh-huh. Sí, porque si bien la primera del juego del 86 es el contrato de Haller, porque es la primera que sale en el libro, ya lo que comentábamos antes de la herencia que dejan en manos de Green Davis y de otros creativos que todavía trabajan, por cierto. Uh-huh. Pues esta es la abuela de todas. Dice, mira, esto es una aventura de Warhammer y con algunas cositas de aquella época, pero oye, que quizás si la coges ahora se pueda jugar perfectamente. Sí, sí, yo la he leído y he dicho, ostras, en uno de estos eventos de Allhammer y todo eso, que hay gente que los organizan y todo eso, digo, ojalá un día me encuentre con que dice, oye, que vamos a dirigir The Red Wake River Valley. Porque iba de cabeza, digo, allá que voy, me cojo mi mini y pa'lante. Una de las cosas en este mismo libro, en el tercero, es como al principio, con el tema de creación de personajes, que haces tu perfil, lo tiras, todo eso, pero es como que amplían un poquito. Es decir, en el primer libro te encuentras pues los perfiles que hemos visto, los ataques, el tal, no sé qué, pero aquí ya tienes la voluntad, la frialdad, o sea, ponen unas cuantas características más. Es curioso porque como que el tercero, que ya tienes, pues eso, hacer un personaje, ¿no? Una miniatura que te
con la que tú te representes, ¿no? O con tus alter ego y todo eso. Y efectivamente como que amplían un poco más. Ahí tienes la inteligencia, edad, sexo, estatus social, fuerza de voluntad y liderazgo. Y la frialdad, ¿no? El carisma. Bueno, es frialdad, cool es Bueno, frialdad. sí, es verdad. Es lo que Sí, ahora sí. Pero leadership, que es la empatía, que se ha traducido a empatía, pero que sí que este perfil lo tienes ahora. El estatus social, de hecho, en la cuarta edición es súper importante. Y en Sveihander igual. De hecho, el estatus social es fundamental para los encuentros sociales, por ejemplo. Claro, y todo eso en los perfiles del bestiario del primero, pues no son necesarios porque son monstruos, son criaturas, tal, no sé qué. Pero aquí, claro, estos son player characters. Entonces estos sí necesitan esto, porque a lo mejor tienen que negociar, tienen que hacer tal, tienen que contratar gente, tal, o sea... Y esto es... Y habilidades. Claro, las habilidades hacen referencia a profesiones. Hacen referencia a profesiones. Y eso ya es... Eso ya es, dice Halliwell, hostia, trae para acá. Trae para acá que esto me sirve. Leñadores, ¿cómo se llama? Barqueros, tal, o sea, lo que te puedes encontrar en la primera edición de Warhammer Fantasy Roleplay. Bueno, convicto, puede ser un convicto. Conman, ¿cómo mola? Sí. El convicto. Exacto. Sí. Y aquí ya tienes pues un personaje, un ejemplo de personaje. Mira, la generación aleatoria de la especie. Que... carácter, y aquí, espera, que quería revisar raza. Aquí todavía lo llaman raza, ahora lo llaman especie. Y el estatus, tal, que pues eso, igual, puedes llegar a ser hasta príncipe y todo, noble y tal. O sea, es fino esto. Otra de las cosas que me fijé con el tema de, por ejemplo, la habilidad de armas, la habilidad de proyectiles, o sea, que algo que se ha seguido manteniendo edición tras edición. Pero aquí, por ejemplo, en el libro 1 te pone 1, 2, 3, 4, así hasta 10. Que también lo de la numeración es curioso, ¿no? Que también del 1 al 10 también. O sea, quiere decir que no cambia eso. Pero a cada una de las habilidades de armas, pues le dice lo hábil que es. El último es maestro de armas, tal, etcétera. Pero es curioso, como un título, dependiendo de lo hábil que es con las armas o con las habilidades de proyectiles y todo eso. Es curioso. Y después ya la generación por separado de lo que serían las características, ¿vale? Y vamos, lo que comentas que aquí, pues mira, e incluso el dinero, el dinero que tienen, lo que comentabas tú de las coronas, etcétera. Y los avances para las carreras. Ojo, aquí ya comentan algo súper importante, lo del tema de las carreras. Carrera de magos, después los guerreros como un grupo específico. Los puntos de experiencia, porque ahí están los puntos de experiencia para conseguir pues esos avances que van diciendo. Dependiendo de lo que haya avanzado, pues tienes que gastar tanto. Y así. No, ya esas referencias. Mira, los puntos de experiencia, de hecho, son equivalentes a los que se dan ahora en las aventuras. 50, 100, 150. ¿Vale? O sea que está guay. Pues es que esto es, como ya hemos comentado, ahora ya voy a quitarlo. Esto es el abuelo, el germen. Muchas de esas cosas todavía las vemos ahora. Tanto aquí ya decidieron tomar dos caminos diferentes. Dice, queremos seguir rindiendo homenaje a nuestros orígenes, la línea de juegos de rol. En 3 años sacarían el primer reglamento de Warhammer Fantasy Roleplay, que hereda muchas cosas, como por ejemplo la utilización de varios dados, porque eso después en segunda y en cuarta y en Sveihander ya solo se usa el de 100 o el de 6, ¿vale? Y se ven muchas cosillas que se ven en este primero, pero ya evolucionamos a otra cosa. Entonces, pues bueno, si queréis comentar algo que se nos haya podido quedar en el tintero, alguna cosita interesante para nuestros Oldhammers canallas, sombríos y peligrosos. Pues lo curioso es que efectivamente, aun siendo el abuelo, pero es el abuelo jugable. Quiero decir, no es un juego tan complicado, tan enrevesado que, bueno, es que esto tan antiguo que no. No, es un juego perfectamente jugable
que tendrá evidentemente sus desajustes, evidentes, clarísimos, pero que quiere decir que no, porque por esa época había algunos wargames que telita, ¿eh? O sea, telita la complicación de ciertos, estos de juegos de guerra y todo eso. Y pues, tiene su cierta sencillez, su cierta, bueno, y aparte, si ya de por sí has jugado este tipo de juegos, como que no hay una dificultad, ¿no? El acercamiento es como bastante natural, ¿no? Lo lees y dices, pues, qué curioso, ¿sabes? Esto es muy jugable a día de hoy. Si quisieses jugar sabiendo que, bueno, pues es un abuelete, pero bueno, disfrutable a día de hoy. Bueno, oldie but goodie, ¿no? Que dirían Exacto. los sajones. Un sugar daddy. Un Es el sugar sello. daddy del juego. Entonces, este sello será fundamental para entender el auge del juego de batallas fantásticas, es decir, acceso sencillo, entender el hobby como algo completo que no solo son las reglas, sino que también metemos las minis, enano. Sí, y sobre todo que todavía estaba muy, muy cerca de lo que son los juegos de rol. Estaba tremendamente cerca de lo que era un juego de rol, eso es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, aunque siempre han dejado esa puerta abierta, porque todas las versiones de Wargames tienen sus modos campaña, sus modos narrativos, que tal vez para lo que viene siendo una comunidad competitiva a fecha de hoy suele quedar apartado, relegado a un segundo plano, ¿no? Pero para lo que son grupos cerrados de amistades, que además gusten de jugar a rol, porque al final creas dos tipos de consumidor, el consumidor de Wargames y el consumidor de rol. Parece que tienen mucho que ver, pero en la realidad puede que no tengan absolutamente nada que ver. No es vinculante una cosa con la otra. Pero si tienes un grupo de personas que sí disfrutan del rol, pues estos modos campaña o modos narrativos creo que pueden mantener la esencia de lo que era esto en realidad. Porque ya te digo que hasta tercera edición del Fantasy Battles hay un montón de cajas que traen, cuando ya toman esa decisión de vendértelo todo junto en un mismo paquete, tienes un montón de cajas de escenario que son aventuras de rol pasados al Wargame con 50 minis, que no son 20 arqueros y 20 caballeros y apáñatelas, ponte aquí a matar y búscate una estrategia. No, no. Hay un ladrón, hay un cocinero, hay un leñador, hay un que me llama la atención porque lo estabais hablando ahora mismo, Terrax, de lo de las carreras, ¿verdad? Que veíamos en esta aventura que había. Pues hay una caja en concreto del 85 que se llama Sangre en las calles, que son 50 minis, que las 50 son únicas, cada una diferente de la otra, y cada una es una profesión de la villa en la que se celebra la batalla o escaramuza con mucho rol en la realidad. Y bueno, a mí creo que es una mixtoría, ¿no? Una mezcla que está genial como aficionado a los dos tipos de juego y creo que se ha perdido un poco con la política, como decía antes, de la actual compañía, se ha perdido eso, pero bueno, que insisto, ni lo juzgo ni me parece mejor ni peor. El que quiere puede seguir montándose un juego narrativo fabuloso, haciendo un poquito de homebrew y si todos los jugadores están de acuerdo y comulgan en las reglas y en las normas que se creen, pues en un entorno saludable realmente tú puedes darle el destino que quieras a esas minis o seguir jugando a esta edición de hace 40 años sin ningún problema, vamos. Que ojo, que no es difícil encontrar los libretos, ¿eh? Y Por el eso inglés es asequible. A lo mejor la traducción exacta de Redway y River Valley, pues me sale. Pero bueno, el figurat de la condenación, pues mira, eso ya sale así fino. Y ni si no, tan mal. hay que aprender. Exacto. Nos prometimos que íbamos a ser contenidos. Ha sido imposible. Esta charla, o sea, ha estado cargada de datos, de anécdotas. La madre que os parió, que le venga a dar un beso. Venga aquí, señora, que le voy a dar un beso. Porque ha estado genial, chicos.
una cosilla importante, voy a dejar en la caja de comentarios del vídeo, evidentemente si después lo escucháis solo, si escucháis solo el podcast, pues no la vais a poder ver, pero después en la caja de comentarios voy a dejaros todos los enlaces a lo que hemos hablado del podcast de Nano Blanco 30, el blog de Terrax, todas esas cosillas para que sepáis, joder, cómo estos cracks nos alegran la vida con su esfuerzo, ¿vale? Después, cositas, que hemos metido la pata, que nos queréis hacer una pregunta de esto, que dices, oye, yo quiero jugar Mordigan, ¿quieres que preparemos una aventura? Vale. Peticiones, ruegos, llantos, abajo en los comentarios. Si son preguntas hacia mis colegas, yo se las haré llegar para que contesten y tal. Que insultos, bueno, cuidado, cuidado que tengo el Banhammer y os echo, pero no os cortéis, comentad que eso es importantísimo, ¿vale? La geolocalización de donde tengáis el cadalso, donde nos queréis quemar o ahorcar, o sea, eso también lo podéis mandar. Es que ir allí y ya hemos preparado la leña, etcétera. Ahora mismo con nada va a arder, o sea, ¿qué te quiere decir? Ahora, hace buenísimo para una buena crema. Eso. Y si nos estáis viendo, darle un like al vídeo si os gusta. Darle un dislike si creéis que la cosa, pues, dice estos tíos de dónde han salido. Pero bueno, oye, suscribiros al canal para estar pendientes de la próxima vez que nos vayamos a reunir, que no será la última, porque veo que aquí la cosa hay feeling. Y ojo, en la zona de miembros del canal Friki Vetusto tenéis un espacio destinado a un montón de cosas, que está pensadas para vosotros. Si os animáis, nos echaríais una mano importante a haceros miembros, chicos. Y poco más. Nada, un abrazote muy gordo y levantamos la manita, que nos vamos. Hasta la próxima, familia Vetusta.